sale de la reforma pensional. No es nuevo gasto, ojo, no es nuevo gasto. Es la reforma pensional donde va a utilizar los recursos de los fondos privados para convertirlos en gasto social. Algo que, por ejemplo, pone en riesgo Petro, que dice que eso es un ahorro del Estado y que él se lo va a gastar. El debate de las pensiones que se calentó en campaña llenó titulares y puso al país a hablar de un sistema sobre el que hay un solo consenso. Hay que reformarlo y pronto. De ahí para adelante la discusión sobre qué cambiar y cómo está todo menos cerrada, y menos en estas épocas electorales. Así que si no quiere hacer el oso la próxima vez que le pongan el tema, este video es para usted. Las pensiones son un tema muy controvertido porque a la gente le gustaría pensionarse lo más pronto posible. Pero al contrario, pues para tener una buena pensión hay que cotizar por muchos años. Él es Stefano Farné, profesor del externado y una de las voces que más sabe de pensiones en Colombia. Lo mínimo que usted tiene que saber para no hacer el oso al hablar de pensiones es que en Colombia hay dos caminos principales para que una persona pueda tener una pensión cuando envejece y deja de trabajar. Uno lo maneja el Estado a través de Colpensiones y el otro lo administran fondos privados. El público se llama régimen de prima media y el privado se llama régimen de ahorro individual. Arranquemos con el régimen privado. En los fondos privados son prácticamente unos bancos, reciben el dinero y de los afiliados y los invierten. Uno, para poderse pensionar, debe tener por lo menos el 110% del capital necesario para tener derecho a una pensión de un salario mínimo. Esto quiere decir que uno puede pensionarse a cualquier edad con tal que tenga este capital. Se trata entonces de cuentas individuales en las que cada persona va ahorrando una parte de su sueldo y ese fondo administra esa plata durante todo el tiempo que la persona está en el mercado laboral. En ese camino no importa la edad, sino la plata que la persona ha ahorrado y que cumpla con las 1.150 semanas o 22 años obligatorias de haber cotizado. Para saber si usted tiene los ahorros suficientes para recibir al mes al menos un salario mínimo de pensión, los fondos hacen un cálculo que tiene en cuenta su edad, su esperanza de vida y la plata que tiene en su cuenta. En el régimen público, el de prima media, las cosas funcionan muy diferente. Ahí sí debemos cotizar por lo menos 1.300 semanas y debemos por lo menos esperar la edad de 62 años si somos hombres y de 57 si somos mujeres. No depende de los ahorros que uno hace, sino de una fórmula establecida en la ley que nos dirá cuánto de lo que hemos ahorrado pues no los devuelven bajo la forma de una pensión. Entonces en el régimen público es clave la edad, las semanas cotizadas y la cantidad que aportó la persona en los últimos 10 años de trabajo. Con eso se calcula cuál será su pensión. Ahí todos los aportes de las personas que están trabajando y cotizan a Colpensiones entran en una sola caja y de esa plata salen las pensiones de los que ya cumplieron la edad de pensionarse. En otras palabras, la gente más joven financia directamente con los aportes de su sueldo la pensión de las personas más viejas. Además de esos dos caminos, que son los principales, hay unos caminos especiales. El del régimen especial de las personas que trabajan en actividades de alto riesgo, como los pilotos, que cotizan más, pero por menos tiempo. Y el de los regímenes exceptuados, que se llaman así porque no les aplican las mismas normas, no tienen las mismas medidas o cálculos a la hora de dar una pensión. Esos son los que cubren al presidente, los maestros públicos y las Fuerzas Armadas. Hasta aquí usted ya tiene herramientas para poder hablar en el chat de WhatsApp de la familia sin hacer el oso con cómo funciona el sistema pensional. Pero si quiere tener argumentos para debatir sobre los problemas del sistema, quédese un ratico más. El sistema de pensiones colombiano tiene varios problemas. El más evidente es que solo 1 de cada 4 personas en edad de recibir una pensión logran tener una. Y que garantice pensión a ese pequeño porcentaje que cumple con los requisitos cuesta mucha plata, porque con lo que ahorraron en el régimen privado o con lo que aporta la población joven en el sistema público no alcanza. Y como la pensión es un derecho, el Estado tiene sí o sí que sacar del bolsillo para llenar el hueco, y ese es un hueco que crece todos los años. Dado que empezamos a trabajar más tarde y que vivimos más tiempo, el grave problema pues es cómo financiar la pensión. No existe una bomba pensional hoy en Colombia porque tenemos poco pensionados. Si tuviéramos tantos pensionados como tienen, por ejemplo, los países europeos, esto sí sería un problema
muy grave para el presupuesto nacional. Las personas en Colombia no logran autofinanciar su pensión porque empiezan a cotizar tarde, tienen salarios bajos, cotizan solo el 16% de lo que ganan o tienen muchos tiempos en los que están desempleados y no cotizan. Lo ideal sería que una persona se jubile con una pensión parecida al salario que tenía cuando estaba trabajando, pero como cotizamos tan poco, la realidad es que solo alcanza para cubrir el 30% de lo que ganábamos mensualmente, si estamos en el régimen privado. Si estamos en el régimen público, el porcentaje de la pensión se parece más al salario porque el Estado entra a subsidiar cerca de un 40% para que a una persona le alcance al menos para un 70% de lo que se ganaba antes. Entonces, ¿el Estado subsidia a todas las personas por igual? Todas las pensiones de régimen de prima media son subsidiadas. El subsidio que se le entregan a las personas de más altos ingresos es muchísimo más alto que el subsidio que se le entrega a las personas de hasta un salario mínimo. Pero todas las pensiones en el régimen de prima media son subsidiadas. Si en el público el Estado subsidia todas las pensiones, ¿para las privadas no hay subsidios? En el régimen de ahorro individual, las personas que no logran ahorrar el capital suficiente para pensionarse llegada la edad de pensión, entonces pueden solicitar la garantía de pensión mínima. Del 16% que cotizan las personas en los fondos privados, un 1.5% se va a financiar un fondo llamado el Fondo de Pensión Mínima Garantizada. Aplicando ese fondo, las personas que no ahorraron lo suficiente para tener una pensión del mínimo pueden completar lo que les falta. Y a los que ahorran en los fondos privados, pero no logran cumplir los requisitos para la pensión mínima garantizada, les devuelven sus ahorros. En la medida en que aumenten los pensionados en el régimen privado, ese fondo de pensión mínima no va a ser suficiente para financiar las pensiones y al Estado le va a tocar poner plata. Ya con esta información puede descrestar a sus suegros cuando empiecen a hablar de los problemas del sistema pensional. Pero si está aspirando a ser el asesor del ministro de Hacienda y quiere poder ayudarlo a prevenir otro paro nacional, abróchese el cinturón y quédese hasta el final. El diagnóstico es claro, es tan poca gente la que logra pensionarse que el déficit todavía es controlable, pero puede salirse de control en el mediano plazo y ser muy costoso para todos. La pregunta del millón es ¿qué hacer para reformar el sistema? Y ahí hay dos caminos que deberían ser complementarios. Una reforma estructural, que implica cambiar el sistema de los dos regímenes, y una reforma de las condiciones para cotizar y pensionarse, la edad, las semanas de cotización, etc. Yo creo que tenemos que hacer sí una reforma estructural, en el sentido de que no podemos seguir teniendo dos regímenes totalmente diferentes compitiendo entre ellos. Un sistema de pilares es un sistema que combina los 12 regímenes que, por ejemplo, tenemos aquí en Colombia. Entonces, habría en un primer pilar el régimen de prima media, que podría ser administrado como es ahora por Colpensiones, y esto, después de cierto nivel salarial, pues las personas cotizarían a un régimen de capitalización individual. Esto significa que todos los colombianos aportaríamos hasta un punto al régimen público de Colpensiones y los que tengan salarios que estén por encima de ese tope podrían cotizar el excedente en los fondos privados. Esto balancearía el problema de que los privados tienen muchos cotizantes y menos pensionados y el público que tiene muchos más pensionados y menos cotizantes. Tanto Fajardo como Petro proponen un sistema de pilares que además es el sistema que sostiene el Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo. La diferencia radica en que Petro fija el límite del régimen de prima media en 4 salarios mínimos. Para Fajardo el límite es de 2 salarios mínimos. Dado que cerca del 80% de la gente en Colombia gana solo 2 salarios mínimos, la diferencia, según Farné, entre los topes que proponen Petro y Fajardo en la práctica no es tan grande. El 80% de la gente tendría que estar forzosamente en Colpensiones y no iría a los fondos privados, en el caso de Fajardo. Y si se sube el tope a 4 salarios mínimos, que es lo que propone Petro, este porcentaje aumenta al 10%. Hay varias formas para enfrentar el problema. Habrá que pensar en cotizar más semanas. Habrá que pensar de retirarse un poquito más viejitos. Con el tiempo debemos pensar en cotizar más del 16% que estamos cotizando ahora. Estos son cambios que son difíciles de hacer, son cambios que toman tiempo, cuya consecuencia tú la vas a apreciar solamente en 30 años. Si llegó hasta acá y algo aprendió, cuéntenos en los comentarios con qué otro tema está en riesgo de hacer el oso y le ayudamos con la tarea.